¿Cómo están? A continuación entonces vamos a hacer lo que es una introducción a los conjuntos numéricos y luego vamos a hacer algunas operaciones de ejercicios con los mismos, ¿verdad? Pretendemos evitar hacer, digamos, definiciones muy teóricas de lo que serían los conjuntos de números, como ser los conjuntos de los números naturales, números enteros, números racionales, irracionales, números reales y números complejos. Puesto que esas definiciones ustedes pueden encontrar fácilmente en la bibliografía y pueden interiorizarse al respecto del mismo. Nosotros vamos a hacer más bien diagramas de Venn-Euler para ver las relaciones que existen entre los conjuntos de números. Creemos que es mucho más práctico y que a ustedes se le va a fijar mejor el concepto de esta forma. Entonces, sin más, vamos a ver un poco las relaciones existentes entre los conjuntos de números. Aquí tenemos los diagramas de Venn de los mismos. Entonces, partiendo del centro, tenemos primero, en su forma más particular, los números naturales. Los números naturales son los números desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Ven? 0, 1, 2, 3 hasta el infinito positivo. Ese es el conjunto de los números naturales, como ustedes saben. Después tenemos el conjunto de los números enteros, que también, como pueden ver, esa es la ventaja del diagrama de Venn-Euler, que el conjunto de los números enteros le engloba al conjunto de números naturales. ¿Qué significa eso? Que los números naturales están incluidos dentro del conjunto Z. Eso es lo que ustedes tienen que entender bien. Que un número natural siempre va a ser un número entero. ¿Está bien? Bueno, y los números enteros, ¿cuáles lo que son? Los números enteros, aparte del 0 y de todos los números positivos, también le incluyen a los números negativos. Más adelante vamos a representar eso en la recta real para que ustedes vean fielmente cómo es el comportamiento de cada uno. Ahora estamos haciendo más o menos una introducción. Entonces, los números enteros ya le incluye a los negativos más el 0 y los positivos. Después tenemos el conjunto Q, que es el conjunto de los números racionales. Como podemos ver, el conjunto de los números racionales también le incluye a n y a z. Y aparte de n y z, o sea, los negativos, el 0 y los positivos, también el conjunto de los números racionales incluyen todos los números que pueden ser representados en forma de fracción. ¿Entienden? Entonces, por ahí está la cuestión. Aquí vamos a pasar entonces al conjunto de los números. Fíjense que este conjunto que está aquí totalmente aislado, digamos, es el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales son los números decimales que no pueden ser representados en forma de fracción. Como ya dijimos, más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Para que a ustedes se les fije mejor el concepto. Pero esa es la idea de números irracionales. No se puede representar como una razón de dos números, por eso se le llama justamente irracionales. Hay que mencionar también que algunas bibliografías, en vez de llamarle irracional, le llama conjunto Q complemento. ¿Por qué llamarles números Q complemento? Porque fíjense que los reales está conformado por el conjunto de los números Q y todo lo que le falta a Q para ser irracional. O sea, los reales le abarcan a los dos, a todos los conjuntos en este caso, a excepción de los números complejos. Números complejos nosotros no vamos todavía a tocar en estas aulas, solamente vamos a quedarnos hasta el conjunto de los números reales. Solamente pusimos aquí el conjunto de los números complejos para que ustedes vean dónde él está colocado, ¿verdad? Que él le abarca a toditos nuevamente. Pero seguramente ustedes dentro de la carrera y más adelante ya van a tener la oportunidad de ver las propiedades y de trabajar extensamente con el conjunto de los números complejos. Pero nosotros en este momento solamente vamos a limitarnos a trabajar hasta el conjunto de los números reales. Entonces,
Volviendo un poquito otra vez, los números irracionales pueden ser representados por la letra I o por Q complemento y son todos los números que no pueden ser representados en forma de fracción y que tienen coma, que tienen números decimales. Por ejemplo, el número pi. Después vamos a agarrar la calculadora y vamos a ir haciendo algunas pruebas para que ustedes vean, ¿verdad? Decir también que algunos libros, en vez de C para complejos, también a veces le pone I, porque los números complejos también en algunos casos son denominados números imaginarios, ¿se entiende? Entonces, esas cuestiones es lo que ustedes tienen que manejar bien. ¿eh? Acá en este tema de las letras, estos son inamovibles, ¿verdad? Natural es N, Z es enteros, Q es racional y R es real. De eso nunca vamos a salir, ¿verdad? Ahora, los complejos a veces algunos libros le llaman con C y algunos libros le llaman con I porque son imaginarios y los irracionales a veces le llaman con I por ser irracional, ¿verdad? O Q complemento por ser el complemento de R con Q. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a ver ahora, quisiera mostrarles, ya que ya hicimos esta introducción, vamos a pasar a un gráfico más detallado de los conjuntos de números donde también hace una relación sobre la recta real. ¿Está bien? Entonces, esa es la particularidad en realidad de los conjuntos reales. ¿verdad? Ya vamos a conversar un poquitito más de ello. Vamos a ver entonces las propiedades de cada uno de los conjuntos de números. Aquí tenemos un gráfico también de Ben Euler de los conjuntos de números, haciendo la excepción ya de los números complejos que nosotros todavía nos vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces se ven los números naturales, los números enteros, que ya hablamos un poquitito de cada uno, ¿verdad? Los números racionales, los números irracionales que están totalmente fuera de estos, solamente están dentro de los reales, y los números reales son los que le engloban a todos estos conjuntos. Entonces vamos a empezar un poquitito otra vez a tocar el tema de los números naturales ya comparando con la recta real. Recuerden que la recta real, ¿verdad? Es un conjunto de puntos que va hasta el infinito, tanto al infinito positivo como al infinito negativo, y cada punto representa un número. Esa es la característica de los números reales, que pueden ser representados por infinitos puntos de una recta, ¿verdad? Entonces coloca acá, entonces en este puntito acá va a haber un número que representa ese punto y así por delante, ¿verdad? Entonces, como sabemos, el 0 es el que divide la torta entre los positivos que quedan a la derecha y los negativos que quedan a la izquierda. Yo sé que ustedes conocen esto y ahora eso le va a ayudar ese conocimiento a entender mejor el tema de los conjuntos de números. Fíjense que el conjunto de los números naturales, como ya dijimos, ahora vamos a graficar en la recta numérica y son los números desde el 0, 1, 2, todos los números enteros, o sea, los que no tienen coma, desde el 0 hasta el infinito, los positivos, los que están hacia la derecha. Esos son los conjuntos de los números naturales. El conjunto de los números enteros ya es un poco más amplio, puesto que el conjunto de los números enteros como que le engloban los naturales. Fíjense que él también tiene el 0, tiene el 1, tiene el 2, tienen todos del 0 hasta el infinito, por lo tanto le engloban los naturales y además de eso también incluyen a los números negativos, como se puede ver acá desde el menos 1 hasta el infinito. La característica principal de los números enteros, como su nombre lo dice, es que no tienen coma, no tienen punto decimal, siempre son números enteros. Entonces ya tienen ustedes una idea bien firme, digamos, lo que son los números naturales, los números enteros. Y ahora vamos a pasar a los que son los números racionales. Los números racionales Q son los que se pueden representar en forma de fracción, por ejemplo el 1/2. O sea, dicho de otra forma, el conjunto de los números Q le abarca tanto a los naturales, a los enteros, como se puede ver aquí, y como se puede ver también en la recta numérica. Fíjese que están incluidos los naturales y los enteros, y a más de ello el conjunto de los números racionales también incluye
a los números que pueden ser representados en este caso en forma de fracción. ¿Se entiende? Por ejemplo, un medio. Un medio, si hacemos la calculadora, un medio es 0,5. Entonces, ese número 0,5 ya es un número racional, ya no es más un número entero, claro, porque ya tiene coma. Es un número que está por aquí, por esta parte anaranjada, entonces. ¿Por qué? Porque puede ser representado en forma de fracción. Por ejemplo, vamos a poner un poco otro número racional, por ejemplo, así. Esto si ponemos acá en la calculadora, fíjense que puede ser representado en forma de fracción. 181 sobre 4. Entonces, 45,285 es un número racional. ¿Por qué? Porque puede ser representado en forma de fracción. ¿Se entiende? Entonces, ese es lo que es el conjunto de los números racionales. Incluye a los naturales, incluye a los enteros y también incluye a todos los números con coma que pueden ser representados en forma de fracción. Fíjense cómo este se representa también en forma de fracción. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es los números irracionales. Los números irracionales son los números decimales que no pueden ser representados en forma de fracción. Por ejemplo, raíz de 2. Si uno, por ejemplo, pone en la calculadora raíz de 2 es igual, sale un número con coma, fíjense. Pero si vos apretás Shift para pasar en fracción, no pasa en fracción. Porque no se puede pasar en fracción. No es un decimal periódico en este caso para las personas que ya vieron la parte de quebrados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de número irracional famoso es el número pi, que está acá. Si el número pi es 3,14, nos decían en el colegio, ¿verdad? Pero en realidad el número pi es un número irracional porque sus números van hasta el infinito. Claro, acá no continúa porque no entra más en la calculadora nomás. Pero este número va hasta el infinito y no se puede determinar qué número va a venir después de este 4. Puede ser un 8, puede ser un 9, no puede ser cualquiera. Y así por delante, no hay algo que se repite, no existe un periodo. Por lo tanto, también como que no es un decimal periódico, tampoco se puede pasar en forma de fracción. Entonces, esos son los números irracionales, que no están incluidos en ninguno de estos conjuntos, ellos están fuera de todo. O sea, un número natural no es un número irracional. Por ejemplo, por darle un ejemplo, un número natural es sí o sí es un número racional también, porque el concepto de racional es que se puede representar en forma de división de números. Por ejemplo, el 3. Vamos a poner el número 3. El número 3 es un número natural. Y el número 3 se puede representar como 6 sobre 2. Se puede representar como razón de dos números. Si yo pongo 6 sobre 2 sale 3. Por lo tanto, el 3, siendo un número natural, es también un número racional. ¿Se entiende? Por eso es la diferencia con un número irracional. Porque un número 3 jamás va a ser un número irracional. Porque los números irracionales son los que no se pueden, son los decimales que no se pueden representar en forma de fracción, ¿entienden? Entonces espero que con este ejemplo les haya aclarado un poquito algunas dudas más, ¿verdad? Para no extendernos demasiado en este video, ya tenemos acá la recta real, donde están los números reales, y los números reales no son otra cosa que el que le engloba a todos los conjuntos, tanto a natural, entero, racional e irracional. Ya son todos los conjuntos de números englobados, es lo que es el conjunto de los números reales. Todos los puntos de la recta real. Esa es su propiedad principal, como ya hemos dicho. ¿Está bien? Entonces esperemos que esta pequeña introducción a los conjuntos de números le haya sido útil. Y nosotros vamos a hacer algunos ejercicios para poder fijar el concepto. Muchas gracias.